Muy buenos días a todos, bienvenidos a Agrosiembra el día de hoy, sábado 3 de octubre. Estamos listos ya para brindarles otro programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia, por aquí por Agrosiembra Piso Live. Bienvenidos a todas las personas que se empiezan a conectar desde ya. J. Colivares Villa Mediana, ya es el primero. Vamos a ver si un día vamos a hacer una rifa, un premio o algo por las primeras personas que se conectan siempre. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el primer programa del mes de octubre, así que vamos entonces a entrevistar a una docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ella se llama Ana María Herrera, que ya la vi por allí. Me encanta que sea tan súper puntual. Ella está en este momento en Brasil, quedó varada, según tengo entendido, por el asunto de la pandemia, y está en Brasil en este momento, así que vamos a conversar con ella, vamos a estar hablando con ella sobre muchísimas cosas, pero principalmente, muchísimas cosas que tienen que ver con los sistemas silvopastoriles, las ventajas y sus dificultades. Quiero recordarles, como todos los días, o todos los días sábado, los laboratorios que están abiertos y funcionando en este momento en la Facultad de Agronomía. Tenemos laboratorios abiertos de instrumentación analítica con Fernando Medina y el laboratorio de nutrición animal con el ingeniero Juan Vergara. Tenemos para todos ustedes, ya les vamos a echar el cuento completo, el laboratorio de instrumentación analítica tiene análisis de agua, pozo potable y afluentes, análisis de metales, alimentos, materia vegetal, suelos y aguas, análisis en NPK. Ahí para todo esto tienen que escribir al correo fmedinac@hotmail.com, ¿ok? Y el laboratorio de nutrición animal tienen los siguientes estudios: materia seca parcial, materia seca, proteína cruda, ceniza, materia orgánica, extracto etéreo, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno, nutrientes digeribles totales, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, lignina en detergente ácido, calcio, fósforo, y toda la información referente a esto tienen que escribirle a juanvergaralopez@gmail.com. Buenos días. Buenos días a todos. A ver, me encanta. Vamos a seguir esperando que la gente un poquitico más se siga conectando. Ya sé que Ana está conectada, pero bueno, vamos a seguir dando información rapidito de la facultad, de otro laboratorio que también está abierto. Tenemos el laboratorio de suelos abierto ya. Dice laboratorio de suelos para determinar la fertilidad de los suelos, propiedades físicas, químicas, actividad microbiana y enzimática, fijación de carbono, análisis de agua para determinar su calidad y manejo en el riego agrícola, análisis de abonos, líquidos y sólidos, sustratos, excretas animales y fertilizantes inorgánicos, recomendaciones para la enmienda y mejora de la calidad y fertilidad de suelos, aguas de riego, abonos y sustratos. También tienen toma de muestras de suelos, aguas de riego, excretas de animales y abono, cálculo para el diseño de lagunas de oxidación de excretas de bovinos, porcinos y búfalos con fines de uso agrícola en fertirriego o abono sólido. A ver, que están escribiendo ahí, no puedo leer ahorita. Ahorita leo. Profesora María Moreno, al 0414-484-2001 o al licenciado Pedro García al 0424-637-4180. Fagro Lab Suelos y Aguas @gmail.com. A ver, ya entonces dimos la información importante. Les recordamos que la Facultad de Agronomía está cumpliendo nada más y nada menos que 61 años. Y tenemos unas cuantas sorpresitas para ustedes en la facultad. Poco a poco se van a ir dando cuenta de todo lo que está preparado para todos ustedes. Bueno, buenos días para todos. Vamos entonces a buscar a la doctora Ana María, que no es la decana de la facultad, es la doctora Ana María Herrera, docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Profesora agregada de dedicación exclusiva a la UNED y también a la parte de investigación. Vamos entonces a buscarla, vamos a invitarla. Por cierto, me da mucha risa porque mucha gente siempre pregunta, yo nunca me presento, tienen toda la razón del mundo,
Yo soy la licenciada Carola García. Me pueden seguir en @hola Carola G en Instagram. Y bueno, conocer un poquito más de mí, que siempre preguntan eso y yo nunca lo digo porque todo es agrosiembra realmente. Dice J. Félix 52, buenos días, equipo de Agrosiembra Live, reportándose José Félix Escalona de San Timoteo, municipio Baralt, Estado Zulia. Ciertamente que yo el sábado pasado les pedí que nos dijeran desde dónde nos estaban escribiendo. Así que, bueno, vamos entonces a buscar a Ana, que por aquí vi que se conectó, debe estar viendo esto. Aquí está Ana. Solicitud, Ana, para que estés con nosotros. Ya ahora sí, como pueden ver, ya no estoy en el campo. Espero que la señal nos ayude un poco más. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Carola. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios. Bien. Con Bienvenida, expectativa de bienvenida. las preguntas de la No, conversa que vamos a tener hoy. eso es precisamente una conversa sin estreses, sin nada de eso, porque tú sabes del tema que vas a conversar, así que sin rollo ni nada de eso. Bueno, vamos a presentarte un tantito, como dicen en México. Están viendo en pantalla a la doctorísima Ana María Herrera. No se dejen engañar porque se ve muy joven, que me fijé que tenemos la misma edad, por cierto, porque vi tu currículo. Dice que esta señorita que tenemos aquí en pantalla, eres la primera mujer que entrevistamos aquí en Agrosiembra, para que sepas. Eh, Sí, Bravo. señor. Eres la primera mujer que Bien, entrevistamos bien. aquí en Agrosiembra y además joven y súper exitosísima y súper preparada. Ya van a saber por qué. Ella es, como les dije, profesora de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Está agregada a dedicación exclusiva y también estás en la parte de investigación. Es graduada en la UCB, maestra o tiene maestría en producción animal, mención sistemas de producción con rumiantes, también graduada en la UCB. Es doctora en zootecnia en porrajicultura en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil. Además que ha sido autora de varios artículos científicos. Y bueno, y lo último que podemos decir es que te quedaste varada en Brasil, ¿cierto? Sí, cierto, porque precisamente el doctorado lo hice aquí, en Brasil. Fue gracias a a un concurso para becas que realizamos en el 2015 y ahí fui favorecida para hacer doctorado en 4 años. Entonces comencé en el 2016 y justamente en febrero 29, 28 de febrero yo estuve defendiendo la tesis y ya las primeras semanas de marzo fue bloqueado ya frontera, fue decretado pandemia. Entonces, sí, nos ¿Cuánto quedamos tiempo tienes en aquí Brasil, Ana? más de 4 años, más de 4 años, cuatro Se te años y medio. nota en la forma de hablar. Ya tienes el acento pegado de portugués. Bueno, yo dije, Dios mío, cuando me dijeron Brasil, yo dije, bueno, aquí vamos a ver cómo hacemos para entendernos Ana y yo. A ver, creo que perdimos a Ana un poquito. No, ahí estás. Estoy aquí, estoy aquí. Ok. No, incluso en la charla se me escaparon algunas palabras en portugués. Después fue que pensé yo, se me fueron. Pero Bueno, no bueno, importa. Si se te van, yo te aviso y te digo, Ana, ¿qué es esto? Para que nos expliques, ¿ok? Bueno, vamos a entrar chévere. en materia, ¿ok? Vamos a hablar en esta oportunidad de sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Ventajas y dificultades. A mí me llamó mucho la atención porque yo siempre digo, yo tengo ciertos conocimientos con respecto a la parte agropecuaria, pero no soy ingeniero en producción animal, ni soy eh, ingeniero agrónomo, ni nada por el estilo, pero bueno, como buena periodista hay que leer y estudiar antes de un examen, ¿verdad? Entonces yo todos los sábados tengo un Claro. examen. Este examen me pareció muy interesante porque eh, quiero que expliques primero qué es un sistema silvopastoril y me llamó mucho la atención porque además de que es sustentable, aparentemente tiene muchos beneficios y además conserva la naturaleza, preserva la naturaleza y es en función de bosques, pasto, ganado, preservar, cuidar. Cuéntanos técnicamente qué son sistemas silvopastoriles, primero, para empezar. Sí, bueno, licenciada Carola. Cuando hablamos de sistemas silvopastoriles, usted dijo las palabras claves, ¿no? Es una integración.
de componente, lo que es el componente leñoso, que serían nuestros árboles, el componente animal, rumiantes en este caso, y el componente herbáceo, que generalmente es compuesto por gramíneas, recomendablemente por gramíneas, más él puede ser mixto, en un caso gramíneas y leguminosas, pero básicamente es eso. Y es un tipo de sistema agroforestal, que es una tecnología que hace muchos años se venía trabajando, incluso en nuestro país, Venezuela, tenemos profesionales que tienen mucho nombre en cuanto a lo que son trabajos de agroforestería. Y sin embargo, en esa época, años, décadas atrás, eran muy enfocados al animal, a la producción animal, a la producción arbórea. Yo creo que ahora que hay nuevamente como un boom en este tema, es principalmente por los problemas que tenemos en relación al cambio climático. Pero básicamente es eso, ¿no? La filosofía de él es integrar y que esa integración sea equilibrada, que sea un uso eficiente de los recursos que cada uno de esos componentes ofrecen al sistema en sí, en su totalidad, y que las demandas de cada componente sean en su mayoría cubiertas por ese otro componente que está integrado. Entonces, básicamente es equilibrar esos tres componentes, claro que sin olvidar lo que es el clima y sin olvidar lo que es el factor suelo, el componente suelo que también están ahí interactuando. Ok, yo debo preguntarte, ¿verdad? Porque yo sé que aquí hay muchos técnicos, muchos académicos, mucha gente de la universidad, que por cierto te acaban de saludar ahorita, allí J. Félix 52, voy a intentar traducir aquí portugués. Apreciada profesora, mucho placer en conocerla, muchas bendiciones para usted. No sé quién será él, pero bueno. Quiero preguntarte algo. Sé que aquí hay muchas personas, ¿verdad? Mucha gente técnica, pero también hay mucho productor agropecuario que de pronto desconoce este nuevo sistema, esta nueva forma de producir en beneficio de todo. Porque, repito, me encantaría que me explicaras en detalle lo que es un sistema silvopastoril, cómo se puede aplicar, por ejemplo, en una unidad de producción, principalmente. Sí. Es la primera pregunta. ¿Cómo se puede? Porque hay muchos productores agropecuarios que nos están viendo y de pronto es una buena opción para aplicarlo en alguna finca, porque también tenemos que hablar de clima, tenemos que hablar de suelo, tenemos que hablar de temperaturas, de tipo de ganado también. Y tengo entendido también que este sistema silvopastoril puede funcionar incluso para producir nueces, frutas, y puede servir hasta incluso como una diversificación agrícola. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero de cómo se puede implementar un sistema silvopastoril en una unidad de producción. Es un desafío grande, pero que puede funcionar a largo plazo, ¿no? El primer desafío que tendría este sistema para los ganaderos tienen ya establecido un sistema de producción que es aquel tradicional con su componente herbáceo. Ahora, lo que faltaría para combinar dentro de ese sistema o integrar sería el componente arbóreo. En ese caso, sería un gran desafío seleccionar cuál sería esa especie arbórea más idónea para ellos establecer en su unidad de producción. Y ahí es donde entramos los profesionales. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo en materia de investigación? ¿Cuál sería la especie apropiada para determinada localidad? ¿Por qué? Porque si bien, como comentó Carola, hay una serie de diversidad de productos que ese árbol nos puede ofrecer. Nos puede ofrecer madera, nos puede ofrecer frutos, nos puede ofrecer el forraje de forma complementar para el ganado. Sin embargo, hay que estudiar también el mercado. ¿Dónde se encuentra esa unidad de producción? ¿Qué es lo que ese mercado local está demandando? O sea, que lo primero que hay que hacer es un estudio primero de la unidad de producción, un diagnóstico para ver primero qué tipo de clima hay, qué tipo de pasto hay, qué tipo de ganado hay, y para poder determinar qué tipo de pasto se puede sembrar, porque hay una cosa que me gustaría que explicaras primero, que hay dos formas, según tengo entendido. Corrígeme si no es así. Primero hay que ver
si se quiere implementar pasto en bosque o árboles en pasto, ¿cierto? En pasto, exactamente, Ok. exactamente. Y generalmente, la mayoría de los casos, el ganadero lo que quiere es implementar árboles dentro de su unidad de producción, ¿sí? Al contrario, sería como decir, no, tenemos que incrementar el área de pasto, tenemos que derrumbar árboles, y no es lo que estamos ahora enfocando. En este caso estaríamos enfocándonos más en la reforestación y no nada que ver con la deforestación. Entonces sería más la recomendación hacia vamos a sembrar árboles. Entonces sí, tenemos que hacer un diagnóstico, no solamente de la unidad de producción, del clima local de esa unidad de producción, sino también del mercado. Algo muy importante, para el productor es muy importante ver el beneficio en función de ingresos. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa que a veces está un poco divorciada con lo que nosotros los investigadores estamos proporcionando para esos ganaderos. Y quizás es una de las deficiencias que tenemos en esa simbiosis que nosotros debemos de tener con los productores. Pero una Entonces, pregunta con respecto a eso que acabas de decir. Obviamente el ganadero o el productor agropecuario, sobre todo en Venezuela, lo primero que pregunta es cuánto me voy a ganar, cuánto voy a invertir, exactamente. cuánto voy a invertir para implementar ese sistema en la unidad de producción y cuánto voy a ganar. Y entonces empiezan a hacer la relación entre el costo de la implementación del sistema y el beneficio de vuelta. Pregunto, ¿cuánto sería más o menos la inversión que habría que hacer para implementar este tipo de sistema en una unidad de producción en Venezuela? Y a cuánto tiempo, en cuánto tiempo en años, pudiera ser meses, no sé, te pudiera retribuir eso, porque para una reforestación estamos hablando de cuánto tarda un árbol en crecer. 20 años, 15 años. Exactamente, Explícanos eso, exactamente. por favor, Entonces, explícanos eso. ahí entra un poquito en juego lo que comentaba sobre seleccionar la especie arbórea, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de sistemas silvopastoriles que el costo de implantación, de establecimiento, están alrededor de los $470 por hectárea. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y hablando de la Aquí selección te de refieres especie a arbórea. Brasil. Sí, estoy hablando de Brasil, no estoy Ok. hablando de Venezuela en todo caso, ¿sí? Y estamos hablando de árboles maderables, eucalipto. Ese ejemplo básicamente que te estoy dando es con árboles como el eucalipto, que son árboles que a muy largo plazo van a ser utilizados para el aprovechamiento de esa madera. Entonces, cuando hablamos de otro tipo de especie arbórea, como por ejemplo una gliricidia, que fue una de las especies que yo trabajé acá en Brasil, trabajé gliricidia y trabajé savia. Las dos son leguminosas, sin embargo, ellas dos tienen un aporte totalmente diferente dentro de mi sistema. En el caso del savia es un árbol que yo uso comercialmente, es utilizado para madera, es aprovechado para madera, no para forraje específicamente. Y en el caso de la gliricidia, ella es aprovechada específicamente para esa producción de forraje que beneficia al animal, además de otros beneficios también que todavía no mencionamos. Entonces, ese tipo de árboles, el savia, por ejemplo, que se manejó acá y que es maderable, esa madera es aprovechada a partir de los 7 años aproximadamente. Se puede colocar en el mercado a partir de los 7 años. Entonces, y en el caso de la forrajera, que es la gliricidia, ya desde el momento de la implantación es solo esperar una altura recomendable de ese árbol para ingresar al animal, de manera que el animal no perjudique esa continuidad de crecimiento. Entonces, sería menos tiempo que tú vas a aprovechar ese árbol forrajero en comparación a ese árbol maderable. Entonces aquí, por eso digo, es muy importante seleccionar la especie, qué es lo que realmente el productor quiere. Él quiere es mejorar económicamente su rentabilidad en la finca, minimizando su dependencia al uso de suplementos proteicos principalmente, o él quiere un componente adicional
para colocar en el mercado, un producto adicional para colocar en el mercado, como por ejemplo madera o frutos, que también sería el caso, que habría que esperar que la planta llegue a un estado adulto. Entonces, son diferentes cuestiones que se tienen que tener en consideración al momento de seleccionar. Entonces, más o menos, para implantar, estaríamos hablando de 500 dólares por hectárea. Sin embargo, el retorno tiene que ser evaluado en función de esa especie. Pero es importante recalcar que estás hablando específicamente de Brasil, no de aquí de Venezuela. Sí, Ese es el costo por sí. hectárea en Brasil. En realidad el costo, este costo, él estaba reflejado en la moneda de acá. Yo simplemente lo que hice fue la conversión para más o menos darles un ejemplo, que yo sé que allá se está manejando También en dólares, o sea que muchas también es cosas en aplicable aquí en dólares. Venezuela. Sí, exactamente. Y eso Claro que incluiría, Ana, esos 500 dólares por hectárea incluirían ya el estudio previo que hay que realizar para implementar ese sistema en la unidad de producción. diagnóstico, análisis de suelo, sí, estaría siendo considerado. Aplicación de fertilizantes, antes de la implantación, todo aquello que herbicidas, todo lo que fuese necesario para lograr la implantación, la producción de semilleros, sí, se estaría siendo considerado. Cuánto tiempo obviamente depende de cada unidad de producción y depende de cada tipo de sistema, obviamente, pero en un marco general, ¿cuánto pudiera ser el tiempo para que ese sistema quede implementado y empiece como que arranque a funcionar? ¿Cuánto tiempo sería? Fíjate que después que es implantada la especie, después que ella es establecida, es esperar un tiempo prudencial, una altura, por ejemplo, a partir de 3 metros ya de planta, de altura de planta, de árbol, usted puede colocar el animal dentro. Entonces allí va a haber aquel aprovechamiento de hojas o de partes menos leñosas de la planta para el consumo animal. Tienes ahí también la incorporación de hojas que van cayendo a lo largo del tiempo en función de la estacionalidad de lo que es la lluvia o la sequía, y ahí estarías incorporando materia orgánica en el suelo. Esa incorporación de materia orgánica, ella también es un factor a más dentro de este sistema. Mejora la ciclicidad de nutrientes dentro de ese sistema con esa incorporación de materia orgánica. Entonces, ya a partir de que ese árbol llega a esa altura para ingresar el animal, ya hay una integración de esos componentes. Ya existe una integración de esos componentes. Mira, aquí Entonces va a depender, sí, va a depender un poco de la tasa de crecimiento de esa especie que fue seleccionada para ella llegar a esos 3 metros de altura. Entonces, estaríamos hablando, depende de la especie, podríamos estar hablando de un año, por ejemplo, para incorporar ese animal dentro de ese sistema. Un poco más, un poco menos, dependiendo de ese ciclo de crecimiento. Aquí nos preguntan, Ana González Pedraza pregunta, ¿existe alguna limitante en la selección de especies arbóreas, forestales o frutales? Disculpa, Carola, ¿puedes repetir Que la si pregunta? existe alguna limitante en la selección de especies arbóreas, forestales o frutales. Aló, aló. ¿Me escuchas? Aló, perdí un poco la imagen, que si existen limitantes en la selección de especies arbóreas, ¿es eso? ¿Forestales o frutales? Uh-huh. Existe. Tenemos la principal limitante es la disponibilidad de semillas, si realmente contamos con semillas de aquella especie que nosotros estamos queriendo establecer dentro de nuestra unidad de producción, principalmente cuando hablamos de leguminosas. Hay una fuerte limitante para obtención de ese tipo de semillas. Ahora, esa limitante también puede venir dada por lo que es el componente climático, donde queremos establecer esa especie que estamos pensando que pueda ser idónea para nuestra unidad de producción. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que se nos reduzcan las posibilidades de opciones que podamos establecer. Entonces, ciertamente desde el punto de vista de disponibilidad de semillas, desde el punto de vista de adaptabilidad, tenemos grandes limitaciones.
En Venezuela, hace muchos años atrás se hicieron inventarios florísticos en diferentes ecosistemas. Esa información es totalmente valiosa y es totalmente manejable hoy en día. Y ese sería un punto de partida ideal para pensar en cuál sería la especie que que tendríamos disponibles para establecer o para reforestar ciertas áreas. Ella misma pregunta que si pudieras darnos un ejemplo de algunas asociaciones de especies en los sistemas silvopastoriles. Eh, es, es de Embrapa, la persona que está preguntando. No lo sé. Ana González Pedraza. Vamos a esperar y Ah, te ya responde. entendí, Pedras. Aquí en Brasil se usa mucho la gliricidia. En nuestras condiciones venezolanas también usamos mucho la gliricidia. Leucaena también es una especie que se usó mucho en Venezuela. Se usó tanto en sistemas silvopastoriles como de forma bancos de proteína. La gliricidia se usó mucho también como cerca viva en Venezuela. Son especies que también son utilizadas acá. No, no, porque acá en la parte de Brasil donde yo estoy, el clima es un clima que tiene la estacionalidad muy parecida a la que tenemos en ciertas partes de Venezuela. Estamos hablando de temperaturas elevadas, estamos hablando de precipitaciones de 1.200 milímetros por año. Entonces, son condiciones semejantes. Y muchas de las especies que se trabajan acá, introducidas, claro, son de las que trabajamos en Venezuela. A ver, creo que perdimos a Ana. Ah, no, ahí está. A veces Estoy te me aquí. vas por 5 minutitos. Larry León 11 nos pregunta, ¿cuáles gramíneas toleran mejor la sombra y serían las mejores para sistemas silvopastoriles? La literatura nos ha demostrado que la literatura ya referenciada aquí, Brachiaria brisanta, Brachiaria decumbens, Panicum máximo, son las principales especies gramíneas que responden mejor a lo que es ese sombreamiento parcial, a esa sombra parcial de los sistemas agrosilvopastoriles. Claro que esa sombra tiene que ser, digamos que también bien planificada. No podemos cerrar completamente esa entrada de luz para la planta herbácea porque ahí ya dejaríamos de ser sustentables. Ahí ya estaríamos solo favoreciendo un estrato superior. Ana, ¿qué tipo de clima y zonas aquí en Venezuela son más idóneas para implementar este sistema? Mira, tenemos allá ejemplos en lo que son los llanos. Tenemos ejemplos bien referenciados por el profesor Valdizán, por el profesor Eduardo Chacón, por ¿Te el acuerdas más profesor o menos de qué Virgüetes. sitio? ¿Te acuerdas más o menos de qué Ellos sitio y en dónde está? trabajaron en zonas áridas, ellos trabajaron inventarios florísticos en zonas áridas y semiáridas. Ahí en ese caso era básicamente para el aprovechamiento de sistemas de pequeños rumiantes, caprinos, ovinos. Trabajaron también en las zonas de sabanas, realizando inventarios florísticos. Ahí en ese caso más para ovinos, ganado vacuno, sabanas venezolanas. También tenían algunos trabajos hacia la cuenca del lago, y más o Para el menos sur esas del serían lago. las, sí, y eso, para el sur del lago. Son zonas donde mayores referencias se tienen sobre ese tipo de sistema. Y en Pero clima como te frío, digo, ¿cómo? en clima frío, también es una opción, en clima frío y a altas alturas. Hay referencias de climas templados, climas no templados, climas semi templados, hay referencias. No tenemos en Venezuela ejemplos referenciados sobre sistemas silvopastoriles en esas condiciones. Pero sí hay especies que podemos trabajar bajo ese esquema, con ese tipo de clima, mayor altitud, sí.
Incluso hay de bosque húmedo tropical, también tenemos algunas referencias, estamos hablando de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Claro que igual la disponibilidad de especies en esas condiciones es totalmente diferente. Ya no estaríamos hablando de aquellas que encontramos en las zonas áridas y semiáridas o en las sabanas venezolanas, son otras. Aquí pregunta también Ana González, dice, a la hora de hacer diseño silvopastoril, ¿cómo sería la mejor distribución de especies arbóreas para evitar el efecto del sombreado? Cuando hablamos de evitar el efecto del sombreado, básicamente estaríamos hablando de que tenemos que tener una distancia entre plantas, árboles, en este caso, entre árboles. Sin embargo, ella puede, por ejemplo, aquí estuvimos trabajando con 15 metros entre una hilera y otra de leguminosas. Esto hablando de sistemas de hileras. Esas hileras de leguminosas eran, en mi caso, eran dobles. Sin embargo, pueden ser hileras simples. También los árboles pueden estar distribuidos de forma grupal en el área silvopastoril. Nosotros manejamos hileras porque es una forma, desde el punto de vista de investigación, para más adecuada para tú controlar ciertas cosas, ciertas informaciones. Sin embargo, bien podría ser pequeños grupos de árboles dispersos dentro del área. Lo que tenemos que trabajar en ese caso es el número de individuos por hectárea que tendríamos que introducir, porque eso es lo que nos va a dar un poco el efecto, maximizar o minimizar lo que es el costo de implantación. Porque en la medida que incrementemos más la cantidad de árboles por hectárea, el costo de implantación será mucho mayor, y también dependiendo de cuál especie estaríamos trabajando, ¿no? Entonces va a depender mucho del objetivo de la finca. Sí, porque Esa aquí distribución no de puedes árboles dar de también. alguna manera una recomendación concreta porque todo depende de las condiciones de cada unidad de producción. De Por cuál es ejemplo, aquí el tipo de ganado también depende, exacto. ya vamos a hablar de eso, que eso también te lo iba a preguntar. Dice, buenos días, ¿qué porcentaje de sombra se debe manejar por hectárea? Es prácticamente lo que estabas explicando ahorita. Y eso también depende de Exacto. de qué es lo que se quiera lograr, ¿cierto? Hay que garantizar que esa sombra no sea total. Eso es no tiene, no tiene cambio. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú unes mucho dos hileras de árboles, la copa, la copa es la que me va a generar esa sombra. Entonces, depende de la estructura de ese árbol. Hay árboles que tienen una copa que va más hacia arriba, pero hay otros árboles que tienen una copa que es mucho más redondeada. Entonces, en ese tipo de estructura de copa, ellas logran cerrarse cuando tú tienes distancias entre árboles poco prudenciales. Entonces, ese distanciamiento tiene que tener mucha relación de cómo es esa estructura arbórea acá arriba. ¿Sí? En la medida que esa estructura arbórea acá arriba sea mayor, tienes que distanciarlas más, porque te va a permitir que ese estrato herbáceo continúe con su tasa de crecimiento normal. ¿Qué es lo que pasa? Que debajo de esa copa probablemente esa tasa de crecimiento sea menor, y la tendencia es a que en esa área, tanto por la sombra como por la presencia del animal que está buscando el confort o la sombra, va a haber un efecto pisoteo mayor. Entonces, la tasa de crecimiento en esa área es muy baja, y a largo plazo, esa es un área que probablemente no va a tener la presencia de esa gramínea. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso lo que hay que considerar. Ahora, Ana, me gustaría que me hablaras ya hablamos bueno, de más o menos cómo se incorpora, que eso tiene que responder a un estudio específico en cada unidad de producción. Ya sabemos que es mejor, en este caso se busca más reforestar a través de plantar árboles y no al contrario, que es la otra forma de hacerlo. Pero quiero que me hables de los beneficios que puede obtener un productor agropecuario al momento de implementar este tipo de sistema silvopastoril en su unidad de producción. Por ejemplo, ¿qué Sí, tipo de beneficios puede obtenerse en cuanto para el ganado? Vamos a hablar de la parte del ganado y después vamos a consumo especificar. sería uno. Ahora en este tema del cambio climático se habla mucho de lo que es el bienestar animal. ¿Okay? Entonces, el bienestar animal lo vemos
desde diferentes enfoques. Uno de ellos es garantizar agua, comida, ¿sí? Y la comida sería uno de los principales beneficios que a partir de ese árbol podría obtener ese productor, siempre y cuando ese árbol sea un árbol forrajero, sea un árbol que produzca hojas o frutos que sean del aprovechamiento animal. El Por otro ejemplo, punto, en el caso, las especies que usamos mucho en Venezuela, introducidas, leucaena, gliricidia, morusalva, son especies que son aprovechadas por el rumiante, grandes y pequeños rumiantes. Entonces, serían especies ideales en ese caso, como forrajeras. Ellas también proporcionan sombra, unas más que otras. Por ejemplo, el dosel o la cobertura arbórea, la copa de una gliricidia, ella es más compacta, es más cerrada y proporciona mayor conforto para ese rumiante. También una de las razones por las que se usaba mucho de cerca viva. A diferencia de la leucaena, la leucaena tiene hojas pequeñas, sus folíolos son pequeños, entonces ahí varía un poco ese confort para el animal. Básicamente ese, desde el punto de vista de confort. El árbol, estamos hablando solamente del animal, ¿no? Entonces, en todo caso, la altura del árbol tiene que ser manejada. Depende de qué animal nosotros estamos trabajando. Pequeños por rumiantes ejemplo, tendríamos que manejar, pequeños rumiantes ovinos, caprinos, tenemos que manejar ujú, estratos arbóreos menores, controlar un poco la altura de ese árbol, porque estamos hablando de especies que si son arbóreas y si no se controla esa altura, ellas van a continuar su crecimiento. Ahora, si nosotros tenemos el animal que constantemente él podría estar consumiendo algunas partes de ese material forrajero, automáticamente hay como un control natural de la altura de ese árbol. Entonces él se va a mantener como un arbusto, ¿ok? Y importante cuando tenemos pequeños rumiantes porque principalmente ovinos, que ellos tienen un hábito de pastoreo muy semejante con el vacuno. Ellos comen el estrato herbáceo y en menor proporción ellos ramonean. Entonces, es importante para ovinos controlar esa altura arbórea si queremos que él se beneficie a partir del forraje de ese material. por En el ejemplo, caso de caprinos, ellos son, ¿sí? sigue, eso es lo que te iba a preguntar. En el, en el caso de caprinos, ellos tienen un hábito un poco más hacia ramonadores, ¿no? Entonces ellos podrían aprovechar más esa, 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 toda esa biomasa arbórea, no solamente hojas, no solamente folíolos, ellos podrían consumir hasta partes un poco menos suculentas, a diferencia de lo que es el ovino y el vacuno. Ahora, con el vacuno, ¿cómo sería? El vacuno, como les comenté, él tiene un hábito más de consumir Antes extracto de pasar a herbáceo. vacuno, antes de pasar a esto, hay dos personas que me han preguntado, porque tenemos que ir al ritmo también de las preguntas. Ahorita la Sí, decana acaba de preguntar, para ovinos y caprinos es recomendable la rabo de ratón. Y también me habían preguntado antes los beneficios de usar la especie de rabo de ratón para ovinos y caprinos. ¿Qué tienes que decir ante eso? decana, ¿cuál es la rabo de ratón? Sí, háblele en términos técnicos para que pueda entender, porque tiene 4 años fuera, entonces Eh, imagínense, la rabo de ratón es de la zona del Zulia. Me estabas hablando me de la zona, una imagino, especie de la zona del Zulia. me Sí, imagino. no estoy Y familiarizada con el rabo de ratón. tiene, de pronto si sabes el nombre científico, puede ser que lo entiendas mejor. A ver si Sí, la no otra sé, Ana de María familia. nos explica y nos dice cuál es el término técnico. Gliricidia sepium, nos dice Ana. Ah, mata ratón, sí, sí, claro, claro. Es la que les Es estuve la misma hablando de la que estabas de, hablando al principio, ¿cierto? exactamente, exactamente, es la misma de la que les estaba hablando, sí, sí. Vacuno, ovino, caprino, Que es la más usada búfalo, en toda Venezuela, nos están todos, diciendo aquí. todos aprovechan esa especie. Es introducida, que sería una desventaja, ¿no? Si no conseguimos cómo implantarla, semilleros,
pero es de las más utilizadas, no solamente a nivel venezolano, a nivel de América Latina y el Caribe es una de las especies más utilizadas en sistemas silvopastoril. ¿Por qué? Y porque es agradable para el animal consigue consumirla en diferentes condiciones, ella es resistente a condiciones de sequía y frente a todo este cambio climático que va hacia lo que es incremento de temperatura, ella nos da la opción de que podemos prepararnos a futuro a ciertas tomas de decisiones, porque ella realmente se adapta a esa condición de sequía, entonces ella nos está dando, digamos que un tiempo para continuar con ese proceso de adaptación a lo que es el cambio climático. Ella se adapta a esa sequía y ese es un punto a favor de la Y en la glicida. Ella además parte, tiene un componente nutricional de mucho valor. Acá en los análisis que yo hice este año, la glicida ya tiene 24% de proteína. Obviamente ese 24% de proteína no quiere decir que toda esa proteína el animal se la va a comer, no. Ella tiene una producción de hojas a nivel del animal relativamente baja, ¿sí? Entonces, va a haber como un control natural entre lo que es el consumo de esa cantidad de nitrógeno por parte del animal, precisamente por la cantidad de hojas por hectárea que se van a concentrar a esa altura disponible. Entonces, para los que puedan pensar, bueno, es mucho nitrógeno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos incorporando una cantidad fuerte de nitrógeno? No, porque hay una autorregulación de ese sistema. Sí, tiene 25% de proteína, pero esa proteína está diluida. Estamos hablando de unas hojas que tienen aproximadamente 20-24% de materia seca, entonces ahí ya vemos que disminuye un poco esa disponibilidad. Estamos hablando de que por hectárea puede ser una producción a la altura de consumo del animal. Hablo de un animal vacuno, aproximadamente de 50 kilos por hectárea. Entonces, todas esas condiciones generan un ambiente de control natural del consumo por parte de ese rumiante y no tenemos esas limitaciones de exceso de consumo de nitrógeno. y sirve para todos, como acabas de decir, deben ser ovinos, caprinos, eh, ganado vacuno o búfalos. Exacto, No importa, exactamente. no Para importa la todos, diferencia de nivel nutricional para cada uno de ellos, ni la cantidad, cada, porque cada no animal consumen lo tiene, mismo. cada animal tiene requerimientos diferentes, cada animal tiene requerimientos diferentes, sí. Sin embargo, es eso, es ese control de altura, esa cantidad de hojas que ella genera, eso va automáticamente a controlar. ¿Por qué tenemos un estrato herbáceo? Que ese estrato herbáceo no debe ser olvidado, ese estrato herbáceo es nuestro principal foco. Esa gliricidia, además de ese alimento que nos da para el rumiante, ella está depositando una cantidad de hojas, ella está depositando una cantidad de ramas que se están descomponiendo en el suelo. Entonces, ese proceso de descomposición también nos está adicionando un componente nutricional. Y ese componente nutricional que nos está adicionando lo está aprovechando la gramínea. Entonces, ese ciclo de nutrientes es lo que nosotros tenemos que favorecer además del animal. Y estaríamos hablando que nuestra planta herbácea se está nutriendo a partir de esa leguminosa, en beneficio de esa leguminosa, y nos va a proporcionar una biomasa de mejor calidad. Entonces, nuestro principal foco es que esa biomasa herbácea sea de buena calidad en consecuencia de la incorporación de esa leñosa y que el animal, él primordialmente sea un consumidor de gramínea y en complemento de la leguminosa o del árbol o de esa especie arbórea. Ok, quiero recordarles, son en ese momento las 9:13, Instagram Live permite solo 60 minutos, a los 60 minutos se va a cortar automáticamente, pero no importa, volvemos todos a hacer el mismo procedimiento del principio, entramos de nuevo, yo me vuelvo a conectar, si me demoro unos minutos es porque debo esperar que este live quede grabado en el Instagram TV de la cuenta de AgroSiembra Live, porque todos los programas quedan grabados para que lo puedan ver cuando quieran. Tú también incluso, Ana María, puedes verlo cuando terminemos para que uno siempre sabe, y mujer menos, o más todavía, que tiene que estar averiguando a ver cómo fue y qué fue lo que dijo. Pero entonces yo te voy a avisar porque Instagram me avisa y te digo, bueno, te interrumpo, Ana, mira que se va a cortar para volver entonces
a entrar un poco más tarde, igual se lo digo a las personas que nos están escuchando. Hay muchas Sí. preguntas. Vamos a ver, no sé cómo estás tú de tiempo el día de hoy. No, puedes Ok, continuar, no hay chévere. problema. Bueno, quedamos en los beneficios para el ganado. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la densidad de siembra ideal para la leucaena por hectárea? Eh, Exactamente para la leucaena no tendría eh, una cantidad, ¿no? Depende. Podríamos hablar de 2.000 plantas por hectárea, podríamos hablar de 3.000 plantas por hectárea, depende de qué especie tenemos abajo. La leucaena tiene a favor que ella no nos va a generar una gran cantidad de sombras y probablemente podríamos incrementar por encima de los 2.500 esa densidad, ¿no? Pensando en cómo es ella estructuralmente. Entonces, más o menos podría estar por ahí 2.500, 3.000 plantas por hectárea. También nos preguntan por aquí, las acacias, ¿qué tienes que decir de las acacias? ¿Son aplicables en este tipo de sistemas? Son aplicables. Ahora, las acacias son árboles más utilizados para madera. Son árboles que tenemos en condiciones nativas, naturales. Ese sería un punto a favor. Sin embargo, habría que planificarlo nuevamente. ¿Cuál es el objetivo de usted incorporar acacia en su sistema? Usted sabe que tiene acacia en su entorno de su unidad de producción, quiere aprovechar ese árbol desde algún punto de vista. Entonces, esas serían algunas de las preguntas que tendríamos que hacernos cuando pensamos en una especie u otra. ¿Sí? No sé si esa persona pudiera complementar por qué específicamente acacia. Bueno, habría que ver. Ella es Ana González, que ha estado bien activa participando. Ah, Dice sí. Ana, con la tecnología actual, ¿se pudiera retomar la canavalia? No sé en qué se refiere con la tecnología actual, pero sí, la canavalia es una planta que desde años atrás tiene su referencia en uso para alimentación de rumiantes. Entonces, sí, podría continuarse estudios sobre esa especie. Armando Hernández, me imagino, porque es que a mí me dan mucha risa los nombres en Instagram. La gente mezcla letras con nombres, es una locura. Matarratón, leucaena, samán, naranjillo y cují, las más usadas. ¿Cuál es el mayor rendimiento en proteína? ¿Cuál es la de mayor rendimiento en proteína? La gliricidia, matarratón. Matarratón tiene un elevado contenido de proteína. Ahora, además del contenido de proteína, tenemos que preguntarnos cuánto tiene de componente fibroso. El componente fibroso es muy importante en este caso porque va a limitar mucho la solubilidad de ese nitrógeno o de esa proteína que estamos queriendo proporcionar para nuestro rumiante. Por ejemplo, podemos tener dos plantas arbóreas con hojas que tengan aproximadamente 20-25% de proteína. Sin embargo, ese nitrógeno que transformamos en proteína, matemáticamente llevamos a proteína, ese nitrógeno no está totalmente disponible. Podemos tener las dos con la misma cantidad de proteína, pero una con una cantidad de nitrógeno disponible alrededor de un 80% y otra con una cantidad de nitrógeno disponible un poco mayor. Entonces es importante saber cuánto es el componente fibroso de esa planta, porque esa cantidad de fibra nos va a limitar mucho todo lo que es soluble en la planta, incluyendo ese nitrógeno tan deseable. Ok. Por aquí, antes habían preguntado, ¿existen o son recomendables estos sistemas con frutales? Eso creo que lo había respondido al principio. Esta pregunta es de Fátima, pero sí habías hablado de que los frutales son aplicables en este tipo de sistemas, ¿cierto? Son aplicables, son aplicables. También tenemos que saber si realmente estamos queriendo cultivar frutales para colocarnos en un mercado. Tenemos mercado local para esa fruta dentro de esa zona dentro ¿Qué tipo de árboles frutales pudieran de ser, ese Ana? sistema. Aquí en Podemos tener Venezuela. mangos. Sí, en Venezuela
tenemos aguacate, tenemos mangos, tenemos hasta cafetales dentro de sistemas de producción. Entonces, es variable, ¿no? Es variable. Importante el estrato herbáceo nuevamente, ¿ok? Ahora, ese frutal, cuando hablo de café, así entre comillas, va a depender mucho de la altura de esa planta que yo estoy asociando, de ese cultivo, en este caso, que estoy asociando, porque el animal lo puede perjudicar, ¿ok? Entonces, si el animal lo va a perjudicar, no sería el más idóneo, ¿sí? Entonces, por eso hablo de árboles como mango, como aguacate, porque sabemos que ellos llegan a una altura tal que el animal no me va a perjudicar ese producto final, que es el fruto a partir de esa leñosa, ¿no? Una pregunta antes Entonces, de que pero se... sí, Ajá, sigue, termina la idea. sí tenemos que saber cuál es si tenemos cómo colocar en el mercado ese fruto, porque ese sería el beneficio económico. Yo estoy queriendo diversificar mis productos, pero ojo, para que tenga un resultado económico, usted tiene que garantizar que va a colocar ese producto en el mercado. Bueno, pero también el beneficio económico se puede ver en el aumento de pronto de kilo de carne del animal, porque va a estar más gordo, va a estar mejor alimentado, y en incrementar la producción de leche. No hemos hablado de eso, que era lo que te quería preguntar con respecto al ganado vacuno. Depende de la raza también del ganado y de búfalos. ¿Tienes esos datos? ¿Me puedes hablar de eso? Fíjate, nosotros manejamos aquí un sistema con animales de engorde. Aquí, en este sistema que manejamos, los animales, ellos mantuvieron un comportamiento semejante en cuanto a ganancia de peso a condiciones en las que manejamos de monocultivo, sistemas tradicionales, sin árboles. Entonces, eso ya es un punto a favor porque el animal no está ganando menos peso. Estamos hablando que llegaban a alcanzar en las épocas de mayor precipitación, en la época de lluvia, ellos podían llegar a ganar 850 gramos. Y su comportamiento era tal, tanto dentro del sistema silvopastoril como en el sistema tradicional. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que no estamos dejando atrás ese comportamiento o esa mejora productiva a partir del animal por prestar más atención a ese componente arbóreo. Entonces, ese sería un punto a favor. Sistemas intensivos, sé que trabajan mucho en Colombia con sistemas intensivos silvopastoriles, tanto de leche como de carne. Sin embargo, no tengo la experiencia para decir, mira, si un animal altamente productivo en leche puede dar resultados en un sistema silvopastoril. Pudiera Ahí entonces en ese caso, concluir, ajá, sigue. sí, ahí en ese caso no podríamos olvidar el componente de suplemento. Un animal altamente productivo, sí, tú puedes mejorar tu pastura con la incorporación de ese árbol, pero no puedes olvidar que si es altamente productivo, él va a requerir una inyección a más de ciertos nutrientes para tú continuar con ese nivel O sea productivo. que han hecho estudios, o por lo menos tú tienes conocimiento de estudios sobre incremento en peso y otros en incremento en producción de leche, pero no de doble propósito, o también puede funcionar para doble propósito. Puede funcionar para doble propósito, puede funcionar. ¿Cuál es la ventaja con el doble propósito? Que estamos hablando de animales que su producción de leche es un poco menor. Entonces allí tenemos la oportunidad de que gran parte de los nutrientes que estamos aportando vía esa especie leñosa eh, no dependa de lo que es ese componente externo de suplementación. Entonces, en el caso del doble propósito, creo que sería más factible mi recomendación en comparación con lo que es un animal más especializado. El especializado, yo creo que requeriría mucho más inversión externa, ¿no? Ya no sería dentro de ese sistema que estamos hablando. Y en el caso, porque por ejemplo, te lo preguntaba porque los búfalos comen mucho, comen de todo. No importa, ya con el Sí, ganado vacuno tienes que tener un poquitico más de cuidado con lo que le vas a dar, pero el búfalo no. Entonces no sé si tienes conocimiento, porque sé que Brasil tiene mucho búfalo, no sé si has tenido experiencia con respecto a sistemas con no, búfalos en no, Brasil. en esta zona en particular no tuve experiencia con búfalos. Aquí es más el ganado vacuno.
Vi que tienen también experiencias en Colombia con búfalos, con pasto estrella, en el componente herbáceo. Usan mucho la titonia, botón de oro. Creo que es si no recuerdo, si recuerdo bien el nombre común, creo que es el botón de oro, conocido en Venezuela, Titonia diversifolia. Es muy utilizado en Colombia con búfalos. Y sí, da resultados. El búfalo, la ventaja, que yo creo que es una ventaja, es que es un poco menos selectivo cuando tú lo comparas con el vacuno. Entonces ahí permite una mayor diversidad de opciones para suministrarle alimentos. O sea que pudiéramos entonces, digamos, concluir que aplicar este tipo de sistemas silvopastoriles en una unidad de producción es más que todo para tratar de producir de manera sostenible, sin perder, ganando todos, ganando el animal, ganando el productor y ganando el planeta. Y disminuyendo lo que es Exacto, el efecto invernadero, de alguna manera también. exactamente. Es difícil, sí, es difícil porque los trabajos antiguos, ellos se centraron bastante en lo que es la parte productiva, animal, planta, ¿no? Los trabajos de ahora están queriendo enfocar un poco más la parte que acabas de mencionar, gases, efecto invernadero, disminución de emisión de metano, disminución de emisión de óxido nitroso, secuestro de carbono. Entonces, digamos que son dos tiempos que deberíamos de integrarlo. ¿Cuál es la principal desventaja? Que por eso fue un poco el título de esta Ujú, conversa. Es ujú. porque son estudios que necesitan mucho tiempo para nosotros decir funciona realmente, no estamos contaminando el ambiente, estamos siendo eficientes en el secuestro de carbono, estamos siendo eficientes en el ciclaje de nutrientes, que son los principales componentes cuando hablamos de servicios ambientales, servicios ecosistémicos, que es una palabra que también está muy ahora en boga, ¿no? Conocida. Entonces es muy difícil porque particularmente necesitamos tiempo los profesionales que nos dedicamos a encontrar respuestas para este tipo de cosas y también es difícil porque necesitamos también el apoyo del productor, necesitamos el apoyo del productor porque ellos tienen gran parte de la materia prima, ellos tienen saben cuál es el problema principal dentro de su unidad de producción y digamos que necesitamos unir fuerzas para poder dar una respuesta a futuro. Entonces, concientizar al ganadero también es algo que ha sido Te un cuesta. desafío para lo que es la parte de la conservación ambiental, porque la parte de la conservación ambiental no la podemos medir en ingresos en ese caso, ¿no? Entonces es difícil, es una cosa que limita, sí. A ver, te fuiste, estás ahí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy Ok, aquí. ¿Estoy aquí? te perdí por un minuto. No se te escuchó la última parte, Ana. Es difícil ¿Cómo? convencer. No se te escuchó la última parte sobre el asunto de convencer a los productores agropecuarios. Sí, es difícil desde el punto de vista de conservación ambiental. Es difícil porque no tenemos un incentivo financiero a nivel gubernamental que pague por esa mejora. Por esa mejora, si incrementé mi biomasa, yo estoy secuestrando más carbono. No hay un pago por ese tipo de beneficios, por lo menos en nuestro país. Porque desde hace muchos años atrás se habla del pago por servicios ambientales. Hace muchos años, si mal no recuerdo, creo que desde hace más de 30 años se habla de pago por servicios ambientales. Sin embargo, son pocos los países de América Latina que están considerando este beneficio, ¿no? Entonces, pagan por todo lo que tiene relación con bienestar animal, pagan por lo que tiene relación con generación de biomasa para secuestrar carbono, pagan por lo que es disminuir esa eficiencia entre lo que es emisión de metano por kilogramo de alimento suministrado. Entonces,
países como Costa Rica, países como México y Ecuador, ellos fueron pioneros en esa parte de pago por servicios ambientales. Sin embargo, en nuestro país estamos un poco lejos de eso. Sí, señor, lamentablemente. Aquí hay otra pregunta. Pregunta, mira, ya nos quedan 28, 27 segundos. Voy a tratar de leer, bueno, va a ser imposible en el tiempo que me queda, pero preguntan que si en Brasil hay ese tipo de ayuda para la parte de investigación. Por aquí, lo que pasa es que no me deja leer. No, la gente escribe, escribe. Bueno, estamos de vuelta. Ya estamos en la ciudad, por consiguiente es mucho más rápido hacer, subir el programa, colocar el nombre, dejarlo en IGTV y volver con ustedes. Lástima que no le podemos poner ahí una cancioncita mientras tanto, mientras nos vamos. Esperamos entonces por la doctora para volver a conectarnos con ella y de verdad que les agradezco en nombre de la Facultad de Agronomía siempre estar allí, estar presentes. Espero que todo el mundo entienda siempre, me gustaría colocar abajo siempre un cartelito que diga, vamos a volver, se acaba, no importa, nos devolvemos. Siempre, siempre nos vamos a devolver cuando quede una entrevista a medio andar, así sea para despedir. Quiero que les quede siempre claro eso para que si se corta, pues siempre vuelvan a estar con nosotros aquí en AgroSiembra Live. Vamos a esperar por la doctora Ana María. Espero que se acuerde de que tiene que volver. No vaya a creer que ya se acabó. Bueno, yo se lo expliqué antes. Me disculpo porque hubo unas preguntas al final que no se pudieron leer y bueno, se cierra y pierdo las preguntas. A veces no me da tiempo de anotarlas todas. Sin embargo, hemos tenido un buen ritmo hoy de preguntas y respuestas, cosa que nos pasó con el profesor Landaeta, que les comento de una vez que con el profesor Landaeta vamos a volver a estar, vamos a volver a hablar con el profesor Antonio Landaeta para todas aquellas personas que han preguntado, que quieren saber más del tema de los temas que quedaron pendientes. Pues yo lamentablemente tuve que cortar la comunicación, había muy mala señal desde donde me encontraba. Ya bueno, como les digo, o les dije, ya estoy en la ciudad, así que por eso ya todo es más rápido. Así que bueno, ya se conectó Ana María. Lo que les decía, vamos a volver con el profesor Antonio y se los vamos a estar anunciando por aquí. Las personas que necesiten los números de teléfono de los laboratorios pueden, eso lo vamos a subir al Instagram, a las historias, para que lo tengan y ya vamos a decírselos también al final del programa para que sepan que precisamente para hacer estos estudios está el laboratorio de suelos a todos ustedes, laboratorios de suelos, de agua y de proteína animal. Ya yo de aquí salgo, nivel ingeniero agrónomo, zootecnista y todo. A ver, esperamos por Ana María. Les recordamos también que pueden escribirnos al mensaje directo de nuestro Instagram, @agrosiembrapiso live, para que nos comenten lo que quieran, lo que deseen, algún tipo de tema que quieran que se trate aquí en el programa, algún invitado en particular que quieran escuchar, o algo nuevo que no sepamos, pues de pronto, en la parte del equipo del programa para poder entonces complacerlos. Continuación, orgánicos paraísos. Sí, vamos a continuar, pero estamos esperando que la doctora Ana María, que parece que tiene problemas de señal, pues se pueda conectar con nosotros. Si es que eso es lo que está preguntando Orgánicos Paraíso Campus. Si me aclaras, te podemos responder perfectamente. Bueno, vamos a esperar por Ana María, que aparentemente no se pudo conectar, no sé por qué. Hay veces que la tecnología es así, no podemos hacer mucho más de lo que ya estamos haciendo. Okay. Y tenemos que continuar porque el tema se interrumpió la conexión. Les cuento que Instagram permite solamente 60 minutos de transmisión en vivo para poderlo guardar luego en el IGTV. Todos los programas de AgroSiembra Live están grabados en el IGTV. Ustedes van a la cuenta y está la parte cuadriculada que es todas las publicaciones y en el medio está un televisorcito que dice IGTV.
Allí se Llegué. meten, están todos los programas. Llegaste al fin. Bueno, muy bien. Qué bueno, Ana. Sí, disculpe, tuve problemas con el Wi-Fi. Tuve que quitar el Wi-Fi porque Sí, ya nos dimos no cuenta. estaba dando. Ya nos dimos cuenta. Pero no importa, sí aproveché para dar algún tipo de informaciones que tenía pendiente para compartir con el público. Y bueno, hubo una persona, mira, Funde UNED, te saludan desde el Táchira, tu gente de la UNED, te está saludando. Gracias, saludos. Hubo una persona que había preguntado algo con respecto a un estudio. Alejandro MR29 dice, Ana, midieron el aporte de nitrógeno al suelo vía nódulos y hojarasca. Saludos desde la UNED. Sí me gusta, Alejandro. Esa pregunta estaba formulada en la parte anterior y no me había dado tiempo de leerla. Gracias, Alejandro. Alejandro, saludos. No, no conseguimos medir nada que tuviese relación con la parte del sistema radicular de las plantas. Eh, Éramos un equipo de trabajo, éramos 3 personas dentro del área, cada uno tenía sus objetivos en particular. Sin embargo, el de raíces fue bastante complicado y demandante de financiamiento. No fue posible llegar a medir nada que tuviese que ver con las raíces, porque era cuantificar, era estimar la parte de nodulación y todo aquello, pero no fue posible, lamentablemente. Bueno, ya nos hablaste de las ventajas para el ganado. Creo que has hablado también de las ventajas en la parte de los árboles. No sé si tienes algo más que agregar de las ventajas de los sistemas silvopastoriles en la parte de los árboles, Ana, para Mira, dividirlo en ganado, árboles y forraje. ¿Te parece? Sí, yo creo que básicamente cuando hablamos de beneficios a partir del árbol, necesariamente tenemos que hablar de la parte orgánica, el suelo. Los árboles es un reservorio de muchas cosas favorables dentro de ese sistema. Por ejemplo, gliricidia, por ejemplo, matarratón, que estábamos comentando. Él tiene una capacidad de producir biomasa aproximadamente de 10 toneladas por hectárea anualmente. Entonces estamos hablando de que es una cantidad de biomasa que nos está acumulando carbono, ¿okay? En toda aquella parte de ambiental. Nos está acumulando una cantidad importante de carbono. Además de 5% de ella es hoja, entonces esas hojas van a estar distribuidas entre lo que es ya la parte animal que ya la comentamos y a la otra parte que va al suelo. Una buena parte de esas hojas van al suelo y nos están incorporando una serie de nutrientes que son requeridos por ese suelo. Estamos hablando de cantidades importantes de nitrógeno, estamos hablando de calcio, estamos hablando de potasio, magnesio. Entonces, es una cosa favorable que tenemos a partir de estas especies. La ventaja y desventaja al mismo tiempo del matarratón es que es bien soluble en el suelo. Ese material que cae al suelo, él es bien soluble, él descompone de una forma rápida. Parece curioso porque también tiene un componente fibroso importante. Entonces, digo que es bueno y no es bueno al mismo tiempo porque el ciclo de nutrientes se da de forma muy rápida. Entonces, necesitamos la continuidad de ese ciclo, que siga colocando esa cantidad de residuos en el suelo para que en el tiempo eso sea realmente favorable, ¿no? A diferencia de otras especies. Y básicamente ese sería nuestro beneficio del árbol, ¿no? La parte ambiental, la parte ecológica, la parte de fertilidad. Claro que no todo es el árbol nos da, también tenemos que darle a ese árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que nunca olvidarnos de la parte de fertilidad de suelo. Tenemos que fertilizar el suelo. Si bien podemos disminuir o no hacer uso de la fertilización nitrogenada porque ya lo tenemos a partir de esa especie, sí tenemos que suministrarle otros nutrientes porque, como bien les dije, son 10 toneladas de materia seca por hectárea por año que se están generando, que están continuamente acumulándose. Eso quiere decir que hay una succión grande de nutrientes, de todos aquellos que ella misma está incorporando, ella misma los está succionando y los está acumulando. Entonces, eso hay que reponérselo al suelo, hay que fertilizar, principalmente cuando hablamos de magnesio, cuando hablamos de fósforo, que es tan importante para nuestras leguminosas, cuando hablamos de potasio.
hay que continuar colocándolo en el suelo. Claro que tenemos que hacer análisis con cierta frecuencia, por lo menos una vez al año, para saber qué es lo que estamos sacando de ese suelo para colocarlo en el árbol. Ok, ahí te están saludando. Íntegra, Sao Luis MA. Ella integra, fue mi Íntegra. cotutora, Valeria Polinario, fue Ajá. mi coorientadora. Coorientadora se llama acá, es cotutora, ¿no? Lo que nosotros llamamos cotutora. Y un excelente profesional, aprendí mucho de ella. Saludos. Bueno, ¿qué significa eso? Gintegra, Ya dijiste. Integra es un grupo de trabajo, Integra es por integración y ellos principalmente trabajan con sistemas silvopastoriles, ellos están implantando sistemas silvopastoriles con eucalipto, ella trabajó muchos años con esa especie Savia, que yo les mencioné en un principio, que usan aquí mucho para extraer madera. Y muchos años ella trabajó y bueno, ella fue mi guía acá. Esa planta que mencionaste al principio, que se utiliza allá en Brasil, es utilizable aquí en Venezuela, que me encantaría tener ahorita y poder llamar a Osberto Quero precisamente para preguntarle si la parte de la madera se puede utilizar aquí, porque eso es un rollo con el asunto de la madera y no sé pues cómo se estará funcionando o cómo estará funcionando eso a nivel legal. Sí, Pero es fíjate que aplicable. es una especie local, específicamente de zonas con climas muy semejantes a nuestro clima caliente, ¿no? Nuestro clima propio en Venezuela. Ujú. Entonces, es un árbol que tiene características muy semejantes con árboles de la zona semiárida. Es un árbol que tiene espinas, una cantidad de espinas en toda la parte leñosa, que limita mucho también el acceso al animal al área donde ella se encuentra, ¿no? Ujú. Y la ventaja es que ya en 7 años tú puedes hacer uso de esa madera. Claro que aquí es importante que yo les diga que aquí es muy usada esa madera tanto para estacas, como es en el caso de Venezuela que también usamos para estacas, como para uso de leñas. Leña, por ejemplo, panaderías. Hay muchas panaderías acá que no trabajan con sistema eléctrico de energía en la parte de cocción, trabajan es con leña. Entonces hay una cantidad de panaderías que ellas solicitan esa colocación de madera de savia para usarla como combustible. Entonces valdría la pena saber si realmente tenemos un mercado para este tipo de material, ¿no? Pero desde el punto de vista de adaptabilidad te podría decir que podría dar resultado en nuestras condiciones, sí. Ahora, Ok. ¿dónde vamos a colocar esa madera? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Y si se puede, además, porque aquí no puedes estarle Exacto. absolutamente nada. Mira, por ahí preguntan también sistemas silvopastoriles con paulonia. ¿Es aplicable? No tengo conocimiento. Que me disculpe la persona que lo preguntó, pero no, cualquier cosa que le diga sería mentira. Aquí nos dice Arafep, ahora en Venezuela todo es a leña. Ciertamente. Y déjame decirte que se están cometiendo ciertos delitos ambientales precisamente por eso. Porque bueno, a falta de Muy gas, lamentable, hay sí. muchas personas ahorita que sacan la leña de donde sea, y no miden precisamente el daño que están haciendo. Y eso es pues lamentable. También preguntan que si funciona los sistemas silvopastoriles con la moringa. Funciona con la moringa. Funcionan y con la moringa creo que hay muchos ejemplos cubanos, de literatura cubana, usando moringa. Sí. Ok, ajá, los beneficios en cuanto a forrajes de estos sistemas silvopastoriles, aparte de lo que ya has dicho, ¿tienes otra cosa más que agregar? Eh, es un ganar-ganar entre el árbol y la herbácea, ¿sí? Tenemos que esa leguminosa, porque cuando yo hablo de sistemas silvopastoriles siempre me voy más hacia lo que es la leguminosa, ¿no? Esa leguminosa nos va a proporcionar, además de autonutrirse, a partir de esos nutrientes que ella aporta, ella me va a nutrir a mi planta herbácea. Entonces,
yo lo que resaltaría en ese beneficio sería ese ganar-ganar entre lo que es esa especie arbórea y ese complemento que va a ser para la especie herbácea, que sería nuestro foco principal. Ok. Ahora, ya para finalizar, y por cierto quiero saludar la presencia del doctor Néstor Montiel, que está también viéndonos, profesor emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad también. Un saludo para usted, doctor, siempre tan ocurrente con sus preguntas. Pregunto, Ana, las desventajas de los sistemas silvopastoriles, que hemos hablado de todas las cosas buenas, pero no de las cosas contraproducentes o no tan positivas para la aplicación de estos sistemas. Sí, yo mencionaría como principal desventaja o dificultad, que fue la palabra que realmente yo usé, no, yo no usé desventaja, eh, el costo, el costo de implantación es elevado y es preciso realizar proyectos antes de ir a esto. Hay que hacer proyectos y ese proyecto tiene que garantizar que esté integrado por profesionales o quien haga ese proyecto. Tiene que unir profesionales que sean, además del agro, que sean también de la parte económica. ¿Por qué? Porque es una cantidad de riesgos que hay que evaluar y expertos en esa parte económica de economía agropecuaria son los que nos pueden decir cómo va a ser ese retorno, en cuánto tiempo nosotros vamos a pagar esa implantación y vamos a comenzar a generar ingresos, ¿no? Entonces, esa sería una de las principales desventajas, ¿no? Otra desventaja es la falta de conocimiento, de conocimiento de lo que realmente nos puede aportar este tipo de sistema, ¿no? Entonces ahí creo que es un poco responsabilidad del profesional, de nosotros los profesionales del agro, tratar de generar mayor cantidad de información para intentar cubrir un poco ese desconocimiento que hay al respecto. Eh, Otra desventaja, podría citar ya cuando está iniciado ese sistema, pues las desventajas serían cuando yo puedo comenzar a introducir mi animal, serían también algunas de las preguntas, depende de la especie que usted va a utilizar, claro. Entonces, creo que la parte de desventajas gira mucho en torno a la poca información que tenemos, ¿no? Y esa poca información que tenemos es porque necesitamos muchos años para evaluar un sistema silvopastoril. Entonces, y no hay evaluaciones a largo plazo de sistema silvopastoril, todas son cortas, todas son limitadas. Entonces, en tiempo limitado o haces una cosa o haces otra. No da para tú hacer una cosa que involucre todos esos componentes que mencionamos, ambiental, productivo, animal, productivo, planta. Entonces el tiempo sería una de las principales cosas en contra para esa generación de conocimientos en torno a los sistemas silvopastoriles. Le pregunto algo, Ana, ahí, y me disculpan los ingenieros agrónomos, porque en este momento tengo rato queriéndote hacer la pregunta, y se me escapa el nombre de este tipo de estudios, digamos, de experimentos, de experiencias. Hay, ¿cómo es que se llama esta, que me llama mucho la atención, si en estos sistemas silvopastoriles eso funciona? Esas mezclas de pastos que se hacen en laboratorios. ¿Estás allí? Sí, estás allí. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Okay. De pronto combinar, ¿cómo se llaman esa práctica? No sé si me ayuda Yulana o Ana María. ¿Hablas de producción in vitro, de plantas o algo así? No sé. Sí, este tipo de simbiosis que se realiza de un tipo de planta con otra en laboratorio y luego Creo se que planta. no sé si te Yulana, estás llevando ayúdame. para lo que es la fijación biológica de nitrógeno o algo así. De No. pronto, para mejorar la calidad de los pastos, se realiza algún tipo de Sí. mezcla en laboratorio, lo que pasa es que se me olvida, siempre se me olvida ese nombre. No, No son bloques nutricionales, Ana. Modelos agroecológicos tampoco. A ver, bueno, puede tener muchos nombres y pueden haber muchas prácticas, pero hay una forma de mezclar de pronto para mejorar el pasto y hacerlo, creación de nuevas variedades. Gracias, doctor Néstor Montiel. Híbridos, esa es la palabra, crear híbridos para esos sí. forrajes y para esos
árboles en estos sistemas silvopastoriles. ¿Eso se aplica en este momento? ¿Se usa? ¿Es No, aplicable en ese tipo de sistemas? híbridos de gramíneas, sí, no específicamente para estos sistemas, ¿ok? Pero sí se han trabajado híbridos de diferentes gramíneas, incluso las mismas braquiarias de las que son utilizadas, no específicamente de las que son utilizadas en sistemas silvopastoriles, son esos híbridos que han sido creados en los últimos años, pero sí. Ahora en árboles, no tengo información de esa creación de nuevas variedades, nuevos ejemplares para mejorar, que la idea de esos híbridos es mejorar capacidad de adaptación, ¿no? Y es posible, de adaptación y de nutrientes y de todo. Pudiera ser posible, yo diría que pudiera ser posible, principalmente en la parte de la especie herbácea, sí, continuar en esa línea e integrarla a lo que son los sistemas silvopastoriles pudiera sí ser posible, ¿por qué no? Ok, y el costo de eso sería, obviamente, incrementar el costo de lo que es el sistema como tal. Incrementaría el costo, sí, sería, quizás no sería lo mejor, ¿no? Ya estamos hablando de un sistema caro, entonces eso generaría mayor costo, Bueno, sí, y ahí va una idea para las universidades en Venezuela, hacer ese tipo de estudios y exactamente, de así es. implementación a los sistemas, ¿cierto? Viste, salió algo bueno y Sí, positivo señor. de mi duda. Yo tenía la pregunta desde hace rato en la cabeza tratando de preguntártela, pero no salía la palabra. Pero bueno, estamos en vivo y esto es, no sé, la vida real, como dicen por allí. A ver, por aquí hay una pregunta muy interesante que hizo el doctor Néstor Montiel, que es, a su criterio, ¿están los productores agropecuarios acostumbrados, por ejemplo, aquí en el Zulia, a este tipo de sistemas silvopastoriles? Ana, ¿tú qué crees? Yo diría que no estamos, no están acostumbrados, eh, principalmente por el tema ambiental, ¿sí? Principalmente por el tema ambiental, yo diría que no están acostumbrados. La sustentabilidad se ve como una cosa así muy lejana, muy irreal, muy Y difícil, ¿no? para nada Y productiva, económicamente hablando. para nada rentable. Entonces, no, yo diría que no es fácil para ellos, no hablo del Zulia específicamente, hablo en general del ganadero. Yo mostré una información en la charla que era realmente, que era específicamente cuál es la percepción del ganadero en cuanto a este tipo de sistemas. Y la percepción es que precisamente si no tengo una ganancia desde el punto de vista financiero, pues difícilmente yo me voy a ver motivado como ganadero a implementar o adoptar ese tipo de sistema. Entonces, esa estadística la mostré precisamente porque es la realidad y no es la realidad venezolana o de Brasil no, es la realidad a nivel de América Latina de los De los ganaderos productores en cuanto al agropecuarios. tema. Uh-huh. Sí. Por aquí había otra pregunta interesante que dice, déjame ver si me permite, se me devuelve. ¿Conoce los estudios del doctor? Esto lo pregunta Fátima ahorita. ¿Conoce los estudios del doctor Clavero y la doctora Rosa Raz con leucaena? Fueron realizados en condiciones de bosque seco tropical. Sí, leí durante mi escuela, leí trabajos del profesor Tyron y de la profesora Rosa Ra, sí, leí algunas de las informaciones que ellos generaron, varias. Y sería, esto que comenta el profesor Néstor es muy cierto. Uno va, no sé, él comenta el camino, la vía hacia la cañada de Urdaneta, por ejemplo, aquí en el Zulia, y va de pronto por muchas partes de Venezuela, y la deforestación de verdad que asusta. Entonces, ahí dañas muchas cosas y estás perdiendo muchas cosas a la hora de producir, y realmente es alarmante, así que sería genial que los sistemas silvopastoriles se pusieran de moda en Venezuela. Ya para finalizar, Ana, me gustaría que me comentaras sobre los beneficios de los sistemas silvopastoriles en relación con el calentamiento global y la emisión de los gases por efecto invernadero. Bueno, mira, tenemos que a partir de esos sistemas silvopastoriles podemos secuestrar una cantidad o almacenar una cantidad de carbono vía ese componente leñoso anual que favorecería mucho ese aquecimiento global, ¿no?
ese calentamiento global, disculpa. Y tenemos en la literatura, manejan algunas cifras, si recuerdo bien, manejan aproximadamente una cantidad de metano. ¿Están ahí? Sí, si Sí. repites todo lo que estabas diciendo sería bueno porque te escuché muy mal. Ok. Que sí tenemos a partir de estos sistemas silvopastoriles, básicamente a partir de ese componente leñoso, tenemos ese almacén de carbono a partir de esa biomasa, esa cantidad de biomasa que les hablé hace un rato, 10 toneladas de materia seca por hectárea año, eso es carbono, traducido en carbono. Tenemos una cantidad de metano que se pudiera reducir y la literatura habla más o menos entre 15 y 20% de reducción de emisiones de metano. Eso básicamente es por la mejora en la calidad de la dieta a partir de esa forrajera, de ese árbol forrajero. Y también en cuanto al N2O, ¿no? Al óxido nitroso, que sería otro de los gases de efecto invernadero, también se puede reducir aproximadamente entre un 20 y 30% con la aplicación de este tipo de sistemas. Entonces, esos serían esos principales beneficios en relación con lo que es el calentamiento global, cambio climático y gases de efecto estufa. Hay Ok. mucha culpa ya para lo que es el ganado, ¿no? Hoy en día se habla de que el ganado es responsable de grandes cantidades de emisiones de metano. Sin embargo, si uno lee los registros del IPCC, hablan de, en comparación con lo que es la emisión de gases por transporte, hablan de que por transporte puede llegar a un 14%, con el ganado 5%. Entonces no es tan cierto de que toda la culpa es de los sistemas ganaderos ¿A qué se debe, poco sustentables. a qué crees tú que se debe esa mala fama que le están dando ahora a la producción animal con esta cuestión de los efectos invernadero? Mira, no sabría Sinceramente, decir realmente, no puedo, sinceramente. no sabría, no, realmente no sería responsable decir por qué es toda la culpa para el ganado, ¿no? Pero no es así, ¿ok? No es así y sí tenemos responsabilidad en las emisiones, sí hay emisiones fuertes a partir de la ganadería, principalmente la ganadería vacuna. Creo que la ganadería vacuna es la que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero dentro de lo que es todo el sistema ganadero. Eh, pero se puede controlar, ¿ok? Este Entonces sistema tenemos, colabora con ellos, ¿cierto? cierto, este sistema colabora con ellos. Entonces está este sistema y hay otros sistemas de integración también, ¿no? Aquí estamos hablando hoy de sistemas silvopastoriles, pero hay otros sistemas integrados de cultivo que también pueden contribuir Como con la por ejemplo, si los disminución. menciona rapidito. Eh, Fíjate, aquí trabaja mucho lo que es la integración, además de árbol, ganado y herbácea consumida por el ganado, también de cultivos. Entonces, estás integrando un cuarto componente, el cultivo agrícola. Un cultivo agrícola que tiene menor tiempo para tú generar tu producto final Por ejemplo, y ayuda cultivos agrícolas. Nosotros tenemos maíz, tenemos sí, cultivos agrícolas de esos de ciclo corto, de ciclo rápido. Entonces, ayuda a generar como una mayor estabilidad en el tiempo cuando lo unes con esos otros beneficios económicos por los otros componentes del sistema. Entonces, aquí lo llaman integración labora pecuaria floresta. Labora sería la parte de cultivo agrícola anual, pecuaria, y floresta, que es la parte arbórea. aquí el ingeniero Girolamo Maldonado dice, actualmente los avances en los estudios sobre bienestar animal le da fuerza a la importancia de estos sistemas. Bien manejados los pastizales pueden almacenar grandes cantidades de carbono en el suelo. Maíz, sorgo y hortalizas, nos dice Ana María. El doctor Néstor, mayor cantidad de gases son producidos por los vehículos, fábricas. Esto ha quedado demostrado con el confinamiento en la pandemia. Excelente. Tengo dos preguntas finales, porque si no, te tengo aquí hasta el mediodía, Ana, y no terminamos nunca. Pero bueno, Sí. lo importante es que todo el mundo se quede satisfecho y le voy a responder, vamos a responder a esta pregunta que le han hecho ya varias veces, pero primero, ¿sabes cuál es la reducción del alimento, el porcentaje en reducción del alimento y del fertilizante, del uso de alimento y fertilizante en este tipo de sistemas? Tú creo que hablaste de esto hace rato.
pero no hablaste de un porcentaje quizás. No, en números no lo tengo estimado de cuánto puedes reducir la dependencia al uso Pero de es que eso también alimentos depende suplementos, del tipo de de unidad de suplementos. producción también, ¿no? Sí, sí, y porque también es difícil evaluar consumo a pastoreo, ¿no? Entonces, esa sería una evaluación a más que tenemos que hacer. Evaluaciones a pastoreo para saber cuánto ese animal está comiendo de ese árbol y cuánto ese animal está comiendo de la herbácea. Entonces, en la medida que él me coma más árbol, yo voy a depender de mi suplemento externo, ¿no? De mi suplementación o de mi fuente externa de suplementación. Entonces, hay que medirlo, sí. Y la fertilización es principalmente la nitrogenada de la que vamos a no depender, ¿no? En algunos sistemas en su totalidad, podríamos decir, no vamos a usar fertilización nitrogenada. El resto sí lo incorporamos de manera anual, ¿eh? Como en otros sistemas. Pero la fertilización nitrogenada, si pudiéramos decir, no vamos a aplicar fertilización nitrogenada, todo nos lo va a aportar nuestra leguminosa arbórea. Ok. Gabo 380 nos dice, hay estudios que indican que la postura o la pastura, que él lo arregló, la pastura, a ver, absorbe más CO2 que el metano equivalente emitido por la vaca. Ok. Y la última pregunta dice lo siguiente, ¿cuál será la leguminosa más precoz para plantar potreros ya establecidos? Sí, a mí me dieron el nombre, creo, de Precoz. Gabo 380. Se está riendo Fátima y se está riendo. Eh, pero no recuerdo el nombre ahorita. Me encantó la entrevista. Mujeres al poder. Así es, Fátima. Ajá. ¿Cuál será la leguminosa más precoz para plantar potreros ya establecidos? Para finalizar, Ana. Precoz, ¿qué quieren decir con precoz? Que me imagino que se reproduce más rápido y produce beneficios más rápido. Eh, Precoz es como temprano, como un niño muy precoz es un niño introducidas. muy adelantado para su edad, por ejemplo. Fíjense, no nos vayamos a lo que es precoz. Primero vamos a cuáles especies tenemos, cuáles serían nuestras opciones en nuestra localidad, ¿ok? Porque no nos importa ahorita cuál es la que crece más rápido. Primero vamos a ver qué tenemos. Ahora, de esas que tenemos, vamos a ver cuál es la que crece más rápido, si es lo que le interesa al productor, ¿ok? Pero no pensemos desde un principio en la precoz, no. Vámonos primero a las preguntas más básicas. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Y ahí sí vamos a escoger. Bueno, pero es lo que te digo, que aquí la mayoría de los productores agropecuarios quieren agilidad en el proceso y producción o digamos feedback inmediato pues en la parte económica. Ana, creo que no hay más preguntas. Gracias por haber estado con nosotros este día en Agrosiembra Live, en esta nueva plataforma que estamos utilizando para realizar el programa de la Facultad de Agronomía. Ha recibido muy buenos comentarios esta entrevista. Como te dije, es la primera mujer que entrevistamos aquí en Agrosiembra y además está desde Brasil. Así que espero que puedas regresar pronto a tu tierra y que Amén. terminemos por fin todas estas cosas que están pasando con la pandemia. Me imagino que ha sido muy difícil para ti. Tienes mucho tiempo Sí, allá en Brasil. Eh, tenemos, ¿Cuánto tiempo tienes eh, allá ya? ¿O ibas a regresar cuándo? tenemos, mira, nosotros teníamos que salir de aquí, teníamos nuestro permiso hasta julio, que pudimos prolongarlo hasta julio. Nosotros estábamos con beca y nuestra beca duró hasta marzo. Fuimos acogidos por una familia grandiosa, por todo aquel tema del alquiler, todo aquello, ¿no? Entonces, es difícil. Me imagino. Esperemos que pronto puedas devolverte y estar con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero que des tus datos, tu correo, tu número, para que cualquier persona que quiera implementar este tipo de sistemas en su unidad de producción, pues pueda de pronto contar con tu asesoramiento para lograrlo. Sí, mi correo, mi nombre completo, Ana María Herrera Angulo, @yahoo.com. Ese sería mi correo principal. Mi número, Brasil, más 55, más 5581. ¿Sí? Ujú. 55 998550670. Ya va, repite. Dijiste más 55 81. 5581 998 Ujú. 55
0670. Ok, Dios, esto parece más un registro serial que un número de teléfono. Bueno, todo el mundo te agradece, Ana, y nosotros también de parte de la Facultad de Agronomía, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por haber estado con nosotros, por tu conocimiento, y bueno, esperamos que puedas retornar muy pronto a Venezuela. Ya vamos entonces a dar tu información y tu correo para que la gente pueda estar en contacto contigo que esté interesada en realizar este tipo de sistemas en sus fincas aquí en Venezuela. Ahí está el doctor Néstor, es una cosa seria. Bueno, nos despedimos. Gracias, Ana. Gracias, ingeniero. Gracias por la invitación. No, ojalá fuera ingeniero yo. Ojalá. Sería maravilloso. Ya me falta poco para llegar a ser ingeniero, pero todavía no llego ahí. Pero bueno, no importa. Licenciada, sí. Sí, señor. Sí, señor. Nos despedimos. Un placer. Feliz fin de semana. Que estés muy bien dentro de todas las adversidades. Y bueno, nos vemos el sábado, gente, que viene, el próximo sábado, con otra, bueno, maravillosa entrevista de estas que tenemos aquí en AgroSiembra Live. Y les recordamos que muy pronto vamos a estar de vuelta con el doctor Antonio Landaeta, porque bueno, aquí ha sido súper comentada esta entrevista y la vamos a tener para todos ustedes. A la profesora Julia, Ana María, Colina, la decana, y bueno, todo el mundo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les habló y estuvo con ustedes para AgroSiembra Live la licenciada Carola García. Me pueden seguir @hola Carola G, y este programa queda grabado para ustedes en el IGTV de la cuenta de AgroSiembra Live. Este y todos los programas han sido y están allí grabados. De hecho, la primera parte ya está lista desde hace rato, y usted la puede disfrutar cuando quiera y la puede compartir también con quien quiera. Así que muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el próximo sábado. Feliz día. Chao.